Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Lady Tatiana Marín. Vengo a exponer el tema de la economía. La economía es el estudio de cómo la sociedad administra sus recursos que son escasos. Además, ayuda a prevenir la crisis mundial. ¿Cómo se previene esa crisis mundial? A través de las transacciones impulsadas por la naturaleza humana, que se compone por tres puertas principales que son el incremento de la productividad, el ciclo de deuda a corto y mediano, a corto plazo y a largo plazo. ¿Qué queremos decir con las tres puertas principales? Que debemos saber las transacciones que se hacen, que es cuando se compra algo, que sería la suma del dinero gastado con los créditos, que nos va a dar un gasto total. Entonces, ¿cómo hacen los empresarios para saber si es rentable o no el negocio? Nos dicen que es la cantidad gastada más la cantidad vendida para poder tener un dinero, el valor del dinero gastado y saber si su empresa es rentable o no. Además, nos informan también que los economistas estudian cuánto trabaja un empleado, qué compran, cuánto ahorra y qué gastan y en qué gastan su ahorro. Bueno, en el tema de la economía, el mayor comprador es el gobierno, pero el gobierno está compuesto por el gobierno central y un banco central. El banco central es el que controla la cantidad del dinero, las tasas de interés y imprimiendo el dinero nuevo para que tener dinero y así los compradores, que sería como la sociedad, pueda acceder a los créditos. La economía está compuesta por 10 principios de la economía. Entonces, el primer principio de la economía es las personas enfrentan las disyuntivas. Eh, Nos encontramos en este primer principio un dicho que se dice, no se puede hablar y silbar al mismo tiempo. Entonces, ¿qué nos quieren decir en este primer principio? Y es que eh, se mira cómo las personas toman decisiones de lo que quieren y a qué deben renunciar para poder tener como esos beneficios, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, tenemos que decidir si estudiar o trabajar, ¿cierto? Entonces, Eh, porque si estudiamos, pues entonces tenemos que dedicar el tiempo como al estudio, pero si no trabajamos, no tenemos ingresos, ¿cierto? En este primer principio también nos hablan de la eficacia y la equidad. Entonces, la eficacia es cómo la sociedad extrae el beneficio de los recursos escasos y la equidad es cómo se distribuyen estos recursos. El segundo principio nos habla de el costo de una cosa es aquello a lo que renuncian para obtenerla. Entonces ahí se hace una comparación de los costos y los beneficios. También tienen costos de oportunidades. Esos costos de oportunidades es lo que se sacrifica, con, con qué objeto se sacrifica algo para poder obtener algo que nosotros queremos. El tercer principio nos habla de las personas racionales, piensan en términos marginales. ¿Qué nos quieren decir con este tercer principio? Que es el tiempo que trabaja la sociedad y que tienen definido qué bienes quieren adquirir para sentirse satisfechos y que hacen como un ajuste a su plan de acción para poder tener esos beneficios.
Entonces hacen como, ponen como en una balanza qué es lo que necesitan y qué es lo innecesario para saber qué comprar. El cuarto principio nos habla de las personas responden a los incentivos. ¿Qué nos quieren decir? Que hay un producto en el mercado que aumenta de precio, pero los consumidores o la sociedad pues no compra ese producto porque está muy caro, ¿cierto? O tiene un costo muy alto, entonces lo dejamos de consumir, no se compra, pero ¿qué hacen los empresarios? Ellos contratan más personal para cultivar más y poder vender, así el producto esté a un alto costo. Bueno, el quinto principio nos habla del comercio, puede mejorar el bienestar de todos. ¿Qué nos quiere decir? Que en este se habla sobre la competencia que hay, ¿cierto? Entonces no importa qué precio tenga el producto, sino la calidad y cuál es el producto mejor. Entonces, entre mejor sea el producto, menor va a ser el precio para los consumidores. El sexto principio nos habla de los mercados normalmente, son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Entonces acá nos hablan de la economía del mercado. La economía del mercado es que los empresarios deciden a quién contratar y qué fabricar en consideración para buscar el bienestar propio y ya la sociedad, los consumidores son los que deciden si lo consumen o no, dependiendo de su precio. El principio 7 nos habla del gobierno, puede mejorar algunas veces los resultados de mercadeo. Entonces acá se habla de la mano invisible. En este principio nos dicen que debemos buscar como el apoyo del gobierno o de las autoridades. ¿Para qué? Para que no plagien como los productos o los productos que nosotros estemos como elaborando y vendiendo en el mercado. Entonces, esto quiere decir como los derechos de propiedad, que los derechos de propiedad hace que se respeten para poder como que la empresa venda y que otra empresa no los plagee y se venda lo mismo. El principio 8 es el nivel de vida de un país depende de la capacidad que tenga para producir bienes y servicios. Entonces, en este principio nos hablan de los ingresos, que si hay una mayor productividad, hay un mayor de ingresos y también unos beneficios comunes como para toda la sociedad. Entonces, si trabajamos un tiempo prudente, esto quiere decir que vamos a tener mejores beneficios tanto en la empresa como personalmente. El principio 9 nos habla cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan. Entonces, en este principio nos hablan de la inflación, que es el crecimiento, el incremento general de los precios en la economía. Entonces, ¿qué nos dicen? Si el gobierno imprime mucho dinero, las tasas de interés tanto en los créditos y los productos, el precio va a ser más elevado. Y el principio 10 nos habla de la sociedad enfrenta a corto plazo una disyuntiva entre inflación y desempleo. Entonces acá nos hablan de la demanda, del incremento de precios y de la contratación de los empleados. Entonces, ¿qué nos dicen? Si hay una alta demanda en los productos, los precios producen más bienes y servicios y esto ayuda a que haya menos desempleo, porque si hay una alta productividad, una alta demanda de productos, entonces esto nos quiere decir que se deben contratar más empleados. Bueno, compañeros, y entonces finalmente, pues entonces estos principios nos resumen que dependiendo de la productividad que se tengan en las empresas,
asimismo va a ser los beneficios en nuestras vidas laborales y personales. Muchas gracias. Feliz resto de tarde.